standing on the platform of truth. Pioneer Health and Missions. La cita que acabamos de leer en Lucas 17 dice: acuérdense o acordaos de la esposa de Lot. Cualquiera que procure salvar su vida la perderá, y cualquiera que la pierda la conservará. Ahora la pregunta que yo haría es: Lot, su esposa y familia, ¿procuraron salvar su vida, sí o no? Sí. ¿Procuró la esposa de Lot salvar su vida, sí o no? Sí. Si procuró salvar su vida, la perdió. Lot, ¿procuró salvar su vida, sí o no? ¿Pero perdió su vida? No. Entonces, ¿qué pasó? La ganó. Creo que el contexto aquí es de que la vida de Lot y de su esposa, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba su vida? En Sodoma. La vida de Lot y su familia estaba en Sodoma. ¿Han escuchado alguna vez este término? Pero aquí tengo toda mi vida. ¿Han escuchado a alguien referirse a su condición? Aquí tengo toda mi vida. Aquí nací, aquí me voy a morir. Aquí tengo mi negocio, aquí tengo mi trabajo, aquí tengo todo. Aquí tengo mi vida. Entonces, leyendo o entendiendo eso, podemos entender que cualquiera que procure salvar su vida, lo que tiene, su empleo, su casa, todo lo material, la perderá. Sin embargo, cualquiera que la pierda, la conservará. Lot, ¿perdió su vida, entre comillas? ¿Perdió todo? Sí. Todo lo perdió. Todo fue ¿qué? Consumido en llamas. Pero su vida física la conservó. Entonces, así es como podemos nosotros entender lo que se encuentra aquí registrado en Lucas. Vamos a leer bastantes citas. Noten lo que dice esta primera cita. Creo que nos va a dar más luz o va a arrojar más luz por la cual sucedió lo que sucedió con Lot, su esposa y familia. La amenazadora influencia del pecado envenena la vida del alma. ¿Qué envenena la vida del alma? La amenazadora influencia. Nuestro único refugio está en la separación de aquellos que viven en sus tinieblas. ¿Dónde está nuestro único refugio? En separarnos de aquellos que viven en sus tinieblas. El Señor nos ha ordenado que salgamos de entre ellos y nos mantengamos aparte. Y que no toquemos nada impuro. Así nos recibirá y será nuestro Padre. Y nosotros seremos sus hijos y hijas. Si queremos ser adoptados por la familia de Dios, ser hijos del Rey del Cielo, tenemos que cumplir sus condiciones. Tenemos que salir del mundo y mostrarnos ante el Señor como un pueblo peculiar que lo sirve y obedece sus preceptos. ¿Hay requisitos para que uno pueda ser hijo y hija de Dios? Sí. Claro que los hay. Y aquí se puede comentar bastante, pero quiero yo subrayar el hecho de que nos llama
a que seamos separados de aquellos que viven en tinieblas. Lot escogió vivir en Sodoma porque vio que era ventajoso desde un punto de vista mundano. Pero después de haberse establecido y haberse enriquecido con tesoros terrenales, se convenció de que había cometido un error al no haber considerado la situación moral de la comunidad en la que había establecido su casa. ¿Dónde escogió vivir Lot y su esposa y familia? En Sodoma. Cuando escuchamos de Sodoma, muchas veces se nos vienen escenas inmorales. Pero creo imaginarme que Sodoma era una ciudad bastante, vamos a decir, bella, hermosa, llamativa, con mucho que ofrecer. Pero sin embargo, no ofreció la salvación de la familia, la preservación del alma. Los sodomitas eran corruptos. A diario los oídos de Lot escuchaban conversaciones viles y su alma justa era vejada por una violencia, una criminalidad que no podía impedir. Sus hijas se volvieron como esas gentes malvadas. ¿Por qué? Noten, porque frecuentarlas había pervertido su moral. Al considerar todas estas cosas, las riquezas mundanas que había amasado parecían empequeñecer y no valer el precio pagado por ellas. Las relaciones de su familia eran extensas porque sus hijas se habían casado ¿con quién? Con sodomitas. Y quizás no sodomitas en el hecho de que sus esposos eran homosexuales, sino más bien eran ciudadanos de Sodoma. Y el hecho de que se habían casado con ciudadanos de Sodoma, estas hijas se habían echado a perder, se habían corrompido. Finalmente, la ira del Señor se volvió contra los malvados habitantes de la ciudad y los ángeles de Dios visitaron Sodoma para sacar a Lot con el fin de que no pareciera en la destrucción de la ciudad. Invitaron a Lot que sacara a su familia, su esposa y los hijos y hijas que se casaron en la malvada Sodoma y le dijeron que huyera del lugar. ¿Por qué? Dijeron los ángeles, vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos había subido delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Noten que se hace que la invitación de salir de Sodoma. Salgan por la razón que Jehová nos ha enviado para destruir a esta ciudad. Hoy día las ciudades se nos ha dicho que vienen juicios sobre las ciudades hoy día. ¿Lo creen? Vienen juicios sobre las ciudades. Y la sierva del Señor nombra ciudades por nombres. Y una de ellas no estamos muy lejos, Nashville. ¿Qué hace Lot cuando escucha la invitación? ¿Qué hace? ¿Qué hace cuando escucha el mensaje de los ángeles? Lot salió y rogó a sus yernos. Repitió las palabras del ángel. Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. ¿Qué hizo? Él rogó. Pero a sus yernos sus palabras les parecían una burla, porque habían vivido tanto tiempo en Sodoma que se habían convertido en partícipes de los pecados del pueblo. Sus esposas, que eran hijas de Lot, influyeron en las hijas de Lot para que creyeran que su padre estaba ¿qué? Loco. Ya estaban bien donde estaban.
eran ricos y tenían muchas posesiones. No podían creer que la bella Sodoma, una tierra rica y fértil, fuera destruida por la furia de un Dios vengador del pecado. Tu padre está loco. ¿Cómo puede Jehová destruir una tierra como esta? Su mente se había corrompido. Su manera de pensar era muy distinta a la nuestra o a los hijos de Dios. Es duro que lleguen a ver y captar lo que uno quiere decirles. Muchas veces no lo captan, no lo entienden, no lo comprenden, no pueden. ¿Por qué? Porque sus mentes han sido influidas por una otra filosofía. Lot volvió apenado a Los Ángeles y repitió la historia de su fracaso. Entonces los ángeles le ordenaron que se levantara, que tomara a su esposa y a las 2 hijas que todavía vivían en su casa y que abandonara la ciudad. Esa fue la reacción de los ángeles. Después de que Lot regresó a contarle lo que había sucedido. Los ángeles no se detuvieron. Bueno, hay que intentar de nuevo. No. Ahora ellos se enfocaron en Lot. Toma lo que está en tu casa y sal. Pero Lot estaba ¿qué? Triste. La idea de dejar a sus hijas y a su esposa, porque rehusó irse sin ellas, casi le partió el corazón. Todos habrían perecido en la terrible ruina de Sodoma, de no ser que el Señor, en su gran misericordia, hubiera enviado a sus ángeles para rescatarlos. Si no hubiese sido por la misericordia de Dios, Lot también hubiese sido destruido. Pero noten aquí que Lot dice su experiencia, su estado mental era de una triste. ¿Por qué? Por la idea de dejar a sus hijas, a su esposa en Sodoma. Lot estaba paralizado. ¿Qué es una persona paralizada? No se puede mover. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Paralizado, no se puede mover. ¿Por qué? Porque hay 2 pensamientos, como en Lot. La idea de dejar a su esposa y a sus hijas lo paralizó. Por un lado tiene el mensaje de los ángeles y por el otro tiene la realidad de que no me quieren acompañar. Y paralizó esto a Lot. Lot estaba paralizado por la gran calamidad que estaba a punto de ocurrir. Estaba estupefacto y entristecido por la idea de abandonar todo lo que amaba en la tierra. Como dudaba, los ángeles de Dios agarraron su mano y las de su esposa y sus 2 hijas y los llevaron fuera de la ciudad, ordenándoles que huyeran para salvar sus vidas, sin mirar atrás ni quedarse en el valle, escapando hacia las montañas. ¿Creen ustedes que podamos nosotros tener los mismos resultados que Lot? Que ángeles físicamente nos tomen de nuestras manos y nos lleven a fuerza afuera de la ciudad. Creo que no muchos vamos a tener esa experiencia. No debemos esperar para que eso suceda. Ahora noten lo que dice lo siguiente. Cuán rebelde fue Lot para obedecer al ángel y ir tan lejos como fuera posible de la corrupta Sodoma que estaba sentenciada a ser destruida. En inglés
No dice rebelde, dice reluctant. Reació. O sea, estaba pensativo, estaba atemorizado, no sabía qué hacer. Obviamente al final puede uno concluir que se rebeló al no obedecer la palabra de Dios. Pero creo que reació esa palabra, ese término, pinta el estado mental de Lot hacia la invitación de los ángeles. Desconfió de Dios y suplicó poder permanecer en ella. La vida en esa ciudad malvada había debilitado su fe y su confianza en la justicia del Señor. Pidió que se le permitiera obrar según sus deseos, y no como se le pedía para que lo venciera el mal y debiera morir. Los ángeles llegaron en una misión especial para salvar las vidas de Lot y su familia. Pero Lot había vivido tanto tiempo rodeado de influencias corruptoras, que su sensibilidad estaba embotada y no podía discernir las obras de Dios y sus propósitos. No podía abandonarse a sus manos para que Él hiciera su oferta. No podía, ¿qué? Abandonarse. ¿Por qué? Porque las influencias corruptoras habían embotado su sensibilidad, su perspicacia mental en cuanto a la voluntad de Jehová Dios. Y esto, hermanos, hermanas, por la razón de que Lot había vivido tanto tiempo rodeado de malas influencias. Y quiero decirles que también esas influencias se encuentran en el pueblo de Dios. Y a veces la influencia del mismo pueblo de Dios nos lleva a actuar o a comportarnos o a decidir qué vamos a hacer. Pero para todo hijo de Dios, el único que debe uno someterse es a la voz de Dios. ¿Qué dice Jehová? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué quiere que Él haga? Noten, dice aquí que Él pidió que se le permitiera, ¿qué? Obrar según sus deseos. Y de nuevo, lo que impidió que Él hiciera este acto o que actuara eran las influencias corruptoras. Continuamente suplicaba por él mismo, y esa falta de fe costó la vida ¿de quién? De su esposa. ¿Sí sabían? La falta de fe de Lot le costó la vida de su esposa. Miró atrás hacia Sodoma y, murmurando contra Dios, fue transformada en una estatua de sal para que permaneciera como una advertencia a todos aquellos que desprecian las gracias especiales y las providencias del cielo. Después de esta terrible retribución, Lot ya no se había atrevido a reducir el paso, sino que huyó a las montañas siguiendo las instrucciones de los ángeles. La conducta pecaminosa de sus hijas después de haber dejado Sodoma fue el resultado de las malignas confraternaciones que se produjeron mientras estuvieron en la ciudad. Ahora noten lo que dice ella. Sus mentes confundían el sentido de lo correcto y lo incorrecto, y el pecado no les parecía tal. Una mente ¿qué? Confundida. Una mente confundida, una mente que no reconoce la voz de su Creador. ¿Estamos confundidos? Es por esto. Porque una persona confundida no actúa de una manera, no se paraliza.
Él desconfió de Dios y nosotros también desconfiamos de Él. El ejemplo de Lot debería ser una advertencia para todos aquellos que desean vivir vidas piadosas. Noten, para que se separen de todas las influencias calculadas para inducirlos a apartarse de Dios. Lot permaneció tanto tiempo entre los malvados que solamente fue capaz de salvarse a sí mismo y a sus 2 hijas, que también tenía la moral corrompida por su permanencia en Sodoma. ¿Qué debemos entonces hacer? Separarnos, dice aquí, de todas las influencias calculadas para inducirnos a apartarnos de Dios. ¿Y cuándo empiezan estas influencias? ¿Cuándo empiezan? Desde que uno nace empiezan las influencias. O para allegarnos a Dios o para apartarnos de Él. Las palabras de Dios son siempre claras y nunca deben ser tomadas con frivolidad. Oh, cuántos mortales, pecadores y cortos de vista, regatean con Dios, con la esperanza de que se doblegue a sus intenciones, mientras que si se abandonaran sin reservas en sus manos, Él les daría la salvación y preciosas victorias. ¿Y por qué no lo hacemos? Por miedo. El temor es el que domina. ¿Qué debemos hacer con aquellas influencias que nos rodean a diario? El salmista dice, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude o engaño. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. No habitará tal persona, ¿dónde? Dentro de mi casa, dentro de mi hogar. No os engañéis, dice la Biblia, noten, no dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El que anda con los sabios se hará ¿qué? Sabio. Pero el que se junta con los necios sufrirá daño o sufrirá retribución. Hay que andar con sabios. Vuestra jactancia no es buena. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Vemos aquí el principio, ¿verdad?, de la influencia que puede existir a nuestro alrededor, aún dentro del mismo hogar. Hoy día hay Lots con su hogar. Hay un Lot y una esposa de Lot aquí. La iglesia está hecha de una esposa y un esposo. Obviamente si la persona es soltera, no, ¿verdad? Pero existe hoy día un Lot y su hogar. Quiero que en estas últimas citas pongan su nombre, donde ella se está refiriendo a una hermana. Pongan su nombre allí. Hermana K. Pongan su nombre. Corre el peligro de tomar decisiones que serían muy perjudiciales para usted. Dios le tiene destinada una tarea que nadie más puede hacer si no la hace. Su alma no se puede salvar. ¿Es serio esto? Si no hace la tarea que Dios le ha puesto, dice ella, su alma no se puede salvar. Dios la ama y no desea que se pierda en la ruina general que se aproxima. La invita a abandonar a esas cosas, noten, que impiden su progreso espiritual.
y a encontrar en Él la fuerza y el consuelo que necesita. Usted tiene cargas que soportar y cuidados que dispensar a su familia que a menudo la apesadumbran. Pero, noten aquí, si se ocupa únicamente de las cosas imprescindibles para su comodidad y felicidad temporales, encontrará tiempo para leer la Biblia en oración y con interés y perfeccionará un carácter cristiano. Entonces, el consejo es, básicamente en pocas palabras, deshágase de aquello que le impide pasar tiempo con su Dios, en la lectura de la Biblia, en oración, para que usted pueda perfeccionar un carácter cristiano. Teniendo en cuenta lo que hemos estado leyendo en cuanto a las influencias. El mandato es separarnos de ello. Ahora, hermano K. Hermano K se ha enfrentado a muchos obstáculos, pero tiene que ser honesto y firme y estar decidido a cumplir con su deber en la familia. Lléveselos de allí, si es posible. No debería escatimar esfuerzos para conseguir que le acompañen en su viaje al cielo. Pero si la madre, noten, y los hijos no escogen acompañarlo, sino que intentan alejarlo de sus deberes y privilegios religiosos, es su obligación seguir avanzando, aunque sea a solas. Tiene que vivir en el temor de Dios, aumente las oportunidades de asistir a las reuniones y ganar toda la fuerza espiritual que pueda, porque la necesitará en los días que se avecinan. Las propiedades de Lot se consumieron. Si se tiene que enfrentar a una pérdida, no se desanime. Si es posible, salve una parte de su familia, es mucho mejor que perderla toda. Si necesita irse solo, ¿qué dice? Avanzad solo, ¿verdad? Entonces dice acá, es su deber. ¿Dónde? En la familia. Ahí tenemos nuestro deber, en la familia. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo están aquellos que comparten el mismo techo que nosotros? ¿Están a salvo o están perdidos? Ahora a los dos, a la hermana K y al hermano K, queridos hermano y hermana, como padres, noten, en gran medida son responsables de las almas de sus hijos. Los trajeron a la existencia y por precepto y ejemplo están, ¿qué dice? Obligados a conducirlos al Señor y a los atrios celestiales. Deben grabar en sus mentes la idea de que sus intereses temporales carecen de importancia cuando se comparan con su bienestar eterno. Entonces estamos bajo obligación, ¿verdad? Obligación de asegurarnos que las almas de nuestros hijos estén bien delante de Dios. Sus hijos viven entre gentes mundanas y están embuyendo del amor por las vanidades de la vida. Su hijo L es un muchacho de naturaleza amable y espiritual, pero necesita el atento cuidado de una madre cuya experiencia diaria en la vida cristiana le acredita para aconsejarlo y instruirlo. Está en esa edad precisa en la que una madre tierna
y juiciosa puede moldearlo con su influencia. Pero temo, hermana acá, que usted prefiere moldear a sus hijos según las modas del mundo y descuida, enseñarles que la obra importante de la vida es formar caracteres que aseguren la inmortalidad. Ese debe ser nuestro labor, ¿verdad? ¿Por qué? Dice aquí que los muchachos o los hijos acá se están imbuyendo del amor por las vanidades de la vida. Pero de nuevo, lo que debemos de hacer es formar caracteres que van a asegurar la inmortalidad. Si él no desea familiarizarse con los temas religiosos y el cristianismo práctico, su vida será un error. En la traducción en inglés o en el original dice, su vida será una equivocación. Tendría que ver que necesita que lo eduquen en los asuntos espirituales, que puede poner todas sus habilidades al servicio de Dios. El Señor necesita jóvenes que trabajen en su viña. Los jóvenes no deben descuidar las materias fundamentales para su formación, pero si se dedican toda su atención al estudio secular y no desean ser expertos en el gran tema de la religión, adquieren una experiencia cristiana, se descalifican para la obra de Dios. Aunque las ventajas de la educación puedan ser favorables, se necesita algo más que el conocimiento de los libros para salvar el alma y mover a los otros al arrepentimiento. Dedicar un periodo de años exclusivamente a la adquisición de conocimiento científico no prepara para ser un obrero eficiente al servicio de Dios. Queridos hermano y hermana, Dios ama a su familia y desea derramar sus bendiciones especiales sobre ustedes para que puedan ser instrumentos de justicia que dirijan a otros hacia el cielo. Si se consagrara por completo a Dios, el hermano K podía hacer un gran bien en la comunidad que estuviera dispuesta a recibir y apreciar su consejo y influencia. Tenemos grandes esperanzas de que ambos corregirán aquellos aspectos de su vida que no están bien y renovarán la fe y la obediencia a Dios. Él les dará esa misma fuerza que prometió para ayudar a aquellos que invocan su nombre. ¿Hay una reforma que hacer en la familia K? Sí. ¿Hay una reforma que hacer en nuestra propia vida? Sí. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¿Es mucho el pedido? ¿Quieren perder su vida y preservarla? ¿O vamos a estar como el joven? Cuando se le acercó y después de que escuchó el requisito, el joven se llenó de tristeza y le devolvió la espalda a Jesús y se fue. El que ama su vida la pierde, pero el que odia su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Pongan en balance su vida.
Solamente ustedes saben su propia situación familiar, las influencias en su hogar, las influencias donde quiera que se encuentren. Pero este es el requisito, lo que Dios pide. Porque pronto sabemos que el tiempo de gracia ha de cerrar. Y cuando el tiempo de gracia cierre, el destino de cada uno de nosotros ha sido decidido, ya sea para vida o para muerte. ¿Queremos que nuestros hijos estén allí? ¿Queremos estar allí, en ese mundo nuevo? He aquí delante de ustedes los requisitos. De nosotros depende. Oremos. Bendito y cariñoso Padre, te damos gracias por los escritos que se encuentran en tu palabra, en la Biblia y aún en los testimonios. Tenemos demasiada luz para decir o pensar que estamos sin excusa. Oh Padre, ayúdanos a poder andar en la luz, a poder tomar pasos para que nuestras familias, nuestras propias almas puedan ser salvos por los mensajes de los ángeles. Guarda a cada uno de nosotros, podamos reflexionar en estas cosas y ajustar nuestra vida conforme a tu voluntad. Gracias. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Standing on the platform of truth. Pioneer Health and Missions.